Hey, antes de empezar te pido un favor rápido. Si esta historia te atrapa, si te da miedo o te deja con esa sensación rara al final, ayúdame con un like. Suscríbete y déjame un comentario para saber que quieres más historias así. Eso me apoya bastante para seguir creando contenido de terror y traer relatos cada vez más pesados. Ahora sí, ponte cómodo y escucha bien. En Japón, dicen que hay calles que cambian cuando cae la noche. No porque se vacíen, sino porque se quedan demasiado quietas, como si estuvieran esperando algo. Una reja con una bicicleta recargada, una tienda ya cerrada, un foco temblando arriba de un poste, tus pasos sonando más fuerte de lo normal porque no hay nadie más. Y en medio de esa quietud aparece una mujer. La ves de lejos y no piensas en peligro, parece alguien normal. Alguien que va de camino a casa. Lleva abrigo, el cabello negro y lacio, y una mascarilla cubriéndole la boca, algo tan común en Japón que no te llama la atención. Camina despacio, se detiene frente a ti y te mira como si ya te conociera. Entonces te hace una pregunta sencilla, casi amable. Soy bonita. Eso es todo. Una pregunta pequeña. Pero en esa pregunta empieza la pesadilla porque no importa lo que respondas, ya estás dentro. Si dices que no, la historia cuenta que se enfurece al instante y te ataca con unas tijeras o con un objeto filoso. Si dices que sí es bonita, ella inclina la cabeza como si recordara algo que le duele. Levanta una mano, se quita la mascarilla y te muestra la boca cortada de lado a lado desde una mejilla hasta la otra. Como una sonrisa abierta a la fuerza vieja, mal cerrada, imposible de olvidar. Entonces vuelve a preguntarte, mirándote fijo. ¿Y ahora soy bonita? Ahí entiendes que no había respuesta correcta. Ya no estás hablando con una mujer que quiere un cumplido. Estás hablando con una herida que sigue viva. Algunas versiones de la leyenda dicen que si vuelves a decir que no, te mata. Otras dicen que si respondes que sí, se acerca más y te corta la boca para dejarte igual que ella. Como si quisiera compartirte el mismo dolor. Como si necesitara que alguien más cargara su cara para no estar sola en su desgracia. Y eso es lo que hace que esta historia sea más que un susto. No da miedo solo por la sangre o por el rostro. Da miedo porque detrás de la aparición hay una tragedia. La versión más conocida dice que hace mucho tiempo ella fue una mujer muy hermosa. Algunos cuentan que estaba casada con un samurái. Otros dicen que era el esposo de un hombre celoso y violento. En casi todas las versiones hay lo mismo, un hombre consumido por los celos, por la rabia, por la necesidad de destruir aquello que no podía controlar. Una noche, en uno de esos ataques que cambian una vida para siempre, le cortó la boca y le dijo algo que quedó atrapado en la leyenda como una maldición. ¿Quién te va a decir que eres hermosa ahora? Esa frase es el centro de todo. Porque cuando ella aparece y pregunta, soy bonita, no está buscando atención ni jugando con nadie. Está repitiendo el instante en que la rompieron. Está atrapada en esa pregunta, como si su espíritu no hubiera podido salir de ese momento. Por eso en Japón muchos la entienden como un onryo, un espíritu de rencor. Una de esas almas que no descansan porque murieron con humillación, dolor o injusticia. No es solo un fantasma que espanta por gusto. Es alguien que vuelve una y otra vez porque su herida nunca cerró. Porque nadie le devolvió lo que perdió. Porque su rostro se convirtió en su condena y su condena en su camino.
Y casi siempre se aparece en lugares de paso, en calles residenciales, en caminos de regreso. A personas que van solas, especialmente niños o adolescentes. No se aparece dentro de la casa ni en lugares llenos de gente. Se aparece en ese tramo donde ya saliste de un sitio seguro y todavía no llegas al otro. Cuando vas distraído, cuando te sientes acompañado solo por tus propios pensamientos. Cuentan que una vez un niño de unos 12 años salió tarde de la escuela porque se quedó ayudando a limpiar el salón. Era invierno, de ese frío seco que te corta los labios y te hace esconder las manos en los bolsillos. Ya no se escuchaban más voces de compañeros, solo el ruido lejano de una avenida y el zumbido de los cables. El niño venía pateando una piedrita, pensando en cualquier cosa cuando la vio parada junto a una cerca blanca. No estaba haciendo nada. No se movía. No miraba el teléfono. No parecía estar esperando a alguien. Solo estaba ahí como si hubiera estado ahí desde siempre y apenas en ese momento él pudiera verla. Cuando pasó cerca, ella giró la cabeza despacio. La mascarilla le cubría media cara. Sus ojos, dicen, eran bonitos, pero tristes, cansados, como los ojos de alguien que ha llorado demasiado tiempo. Y le preguntó si era bonita. El niño se quedó inmóvil. No entendió por qué una mujer desconocida le hablaba a él. Pensó en su mamá diciéndole que no fuera grosero. Pensó que si respondía rápido podría seguir caminando. Dijo que sí. La mujer inclinó la cabeza como si la respuesta le pesara. Luego se bajó la mascarilla. Cuando el niño vio la boca, las piernas se le aflojaron. No era solo la herida. Era la forma en que estaba ahí, como una sonrisa que no podía ser sonrisa. Una mueca eterna, una cosa hecha de dolor. Ella dio un paso hacia él y volvió a preguntar si ahora le parecía bonita. El niño quiso hablar, pero no pudo. Se quedó mirándola con el cuerpo paralizado, sintiendo que algo dentro de él se rompía al entender que esa mujer no quería una respuesta. Quería que alguien mirara lo que le habían hecho. En ese punto la historia cambia según quien la cuente. Algunos dicen que el niño salió corriendo y ella aparecía enfrente de él cada vez que doblaba una esquina. Otros dicen que recordó un rumor de la escuela. Metió la mano al bolsillo, sacó unos caramelos y se los arrojó. Y que ella se quedó mirando los dulces en el suelo. El tiempo suficiente para que él escapara. También hay quienes juran que la única razón por la que sobrevivió fue porque logró decirle, temblando, perdón, voy tarde. Y que ella se hizo a un lado como si todavía conservara modales. Como si una parte de la mujer que fue siguiera ahí debajo del horror. Esa parte de la leyenda es la más inquietante de todas, porque sugiere que no es solo una aparición monstruosa. Sugiere que todavía queda alguien adentro, alguien herido, alguien atrapado. Con los años, la historia se volvió tan famosa que en muchas escuelas los niños se pasaban reglas para salvarse. Decían que no había que responder sí o no, sino algo ambiguo como más o menos o normal para romper la trampa. Decían que había que cargar dulces por si aparecía. Decían que hablarle con educación podía darte unos segundos. Esas reglas suenan extrañas, pero tienen sentido en una leyenda urbana. Cuando una historia da demasiado miedo, la gente necesita inventar formas de negociar con ella. Necesita creer que hay un orden, que si dices las palabras correctas o haces el gesto correcto, el horror te deja pasar. Es una manera de sentir que el mundo todavía tiene reglas. Pero la verdad es que la mujer de la boca cortada no se quedó viva en la memoria de la gente por las tijeras ni por la persecución. Se quedó porque toca algo que todos entienden.
aunque no lo digan. El miedo a ser mirado y no ser reconocido. El miedo a que alguien te destruya justo en aquello que más te definía. El miedo a cargar una herida tan grande que termines convirtiéndote en ella. Cuando ella pregunta, soy bonita, no pregunta por belleza. Pregunta si todavía queda algo de sí misma después de la violencia. Pregunta si una persona puede seguir existiendo cuando le han roto el rostro, la voz y la historia. Pregunta si alguien puede verla sin apartar la mirada y no hay respuesta suficiente para eso. Por eso esta leyenda se siente distinta a otras. No es solo una historia sobre encontrarte un fantasma en una calle sola. Es una historia sobre cómo el dolor puede quedarse caminando cuando nadie lo escucha. Sobre una mujer que fue reducida a una pregunta y condenada a repetirla. Sobre el momento exacto en que una humillación se vuelve eterno regreso. Y por eso, si algún día caminas solo de noche, en una calle demasiado callada, y ves a una mujer con mascarilla detenida bajo una luz débil, no te confíes porque su voz sea suave ni porque su ropa sea normal. A veces las peores cosas no llegan gritando. A veces se acercan con educación. A veces solo quieren que las mires y les digas algo que nadie supo decirles a tiempo. Y dicen que si de verdad la encuentras, lo más difícil no es escapar de ella. Lo más difícil viene después. Cuando llegas a casa, te encierras, respiras por fin y te miras al espejo. Porque si la viste, si escuchaste su pregunta, si alcanzaste a notar en sus ojos lo que quedó de la mujer que fue, entonces esa voz se te queda dentro. Ya no suena como amenaza, suena como eco. Y aunque pasen los días, de vez en cuando sin motivo, mientras te lavas la cara o mientras te observas de frente, la vuelves a escuchar bajita, casi en tu propio pensamiento. Soy bonita. Entonces entiendes que algunas leyendas no terminan cuando sobrevives. Algunas empiezan ahí. Y esta es la historia de hoy. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó, ayúdame dejando tu like para seguir creando más historias. Deja tu comentario sobre algo que te gustaría escuchar. Y si crees que a alguien le interesaría escuchar esta historia, compártela. Muchas gracias. Esto es Ecos de Sombras.